Hola, este video ha sido grabado por Esteban, Melissa y Juliana. ¿Sabías que hubo una época en que la razón y la ciencia se convirtieron en las nuevas guías de la humanidad? Hoy te llevamos a un viaje por la Ilustración, el movimiento que cambió para siempre la forma de pensar, gobernar y vivir en Europa. Haciendo un resumen, la Ilustración surge entre los siglos XVII y XVIII, influenciada por la revolución científica. Por un lado, Newton establece las leyes de la física y por el otro, Descartes promueve el pensamiento racional. Asimismo, en Inglaterra, la Revolución Gloriosa desafía el poder absoluto. Si hablamos brevemente de los antecedentes de la Ilustración, Europa vivió la Guerra de los 30 años. Este fue un conflicto religioso que dejó millones de muertos. La Paz de Westfalia fue el que marcó el inicio de la soberanía estatal y el fin del dominio religioso absoluto. También miremos qué hizo única a la Ilustración. Veamos sus principales características. Iniciamos con el racionalismo, la razón como base del conocimiento. Por otro lado, la separación entre iglesias y Estado. Asimismo, progresó, tuvo fe en mejorar la sociedad y lo hizo. La educación la utilizó como herramienta para liberarse. Rechazó jerarquías por nacimiento y luchó por la igualdad. Defendió para que los gobiernos fueran más justos y lo logró. La Ilustración iluminó el camino hacia la democracia, los derechos humanos y la libertad del pensamiento. Hoy sus ideas siguen vivas. ¿Cuál de estas te inspira más? Hola, mi nombre es Melissa Negrete y hoy vamos a hablar de dos momentos muy importantes en la historia, la Ilustración y la Revolución Gloriosa. Pero, ¿cuáles fueron las principales características de la Ilustración? Primero, la Ilustración fue un movimiento del siglo XVIII, también llamado el siglo de las luces. Esta defendía la razón y la ciencia como la mejor forma de conocer la verdad. Asimismo, promovía la libertad de pensamiento y la crítica a la autoridad absoluta, especialmente de reyes e iglesias. También valoraba la educación, la igualdad y los derechos del ser humano. Su lema podría resumirse en Atrévete a pensar por ti mismo. En resumen, la Ilustración promovió el pensamiento crítico, la libertad y los derechos individuales, lo que preparó el camino para grandes cambios en el mundo. Otro hecho importante fue la Revolución Gloriosa. Pero ¿cuáles fueron las principales características de esta? La Revolución Gloriosa ocurrió en Inglaterra en 1688. Fue un cambio político, pacífico, sin grandes guerras ni derramamiento de sangre. Marcó el inicio de una monarquía parlamentaria. El rey gobernaba, pero limitado por el parlamento. También se aprobó la Declaración de Derechos que garantizaban libertades y ponía freno al poder. En pocas palabras, fue un triunfo de la ley y el Parlamento sobre el absolutismo. Con esta revolución, Inglaterra se encaminó hacia un gobierno más democrático, donde el rey no podía gobernar de manera absoluta. Como vemos, la Ilustración nos enseñó a pensar con razón y la ciencia, y la Revolución Gloriosa mostró que la libertad y las leyes pueden vencer al poder absoluto. Dos momentos que aún hoy inspiran nuestra forma de vivir en sociedad. Muchas ideas que hoy consideramos normales, como la democracia o los derechos humanos, nacieron hace más de 300 años. Así es, durante el siglo XVIII. Surgieron un movimiento intelectual llamado la Ilustración, que transformó la forma en cómo las personas pensaban sobre la política y el poder. El pensamiento político de la Ilustración se basó en la razón, la libertad y la igualdad. Aquí te contamos sus principales características. Una de ellas, los ilustrados creían que la razón humana podía entender y mejorar la sociedad. Por otro lado, rechazaban las ideas impuestas por las tradiciones o la religión sin cuestionarlas. Asimismo, los filósofos propusieron que el poder político no viene de Dios, sino de un acuerdo entre los ciudadanos y el gobierno. Si el gobierno no cumple, el pueblo tiene el derecho a cambiarlo. Asimismo, hubo una división de poderes en la época. Se propuso dividir el poder entre ramas: legislativa, ejecutiva y judicial, que son las que están en la actualidad. Así se evita el abuso de poder y se garantiza la libertad. Todos los seres humanos nacen con derechos que ningún gobierno puede quitar, como la vida y la libertad.
Asimismo, la educación era vista como la clave para formar ciudadanos críticos y libres. Creían que el conocimiento podía llevar al progreso de la humanidad. Gracias a estas ideas políticas surgieron revoluciones como las de Estados Unidos y la francesa. Hoy seguimos viviendo bajo muchas de estas ideas que nacieron en la Ilustración. Conocerlas es entender mejor el mundo en el que vivimos. ¿Cuáles fueron las principales características del pensamiento de Montesquieu? Para Montesquieu, el poder no debía concentrarse en una sola persona. Propuso dividirla en tres ramas: legislativo, ejecutivo y judicial. Así se evitaban abusos y se protegía la libertad de los ciudadanos. Cada poder debía tener la capacidad de limitar al otro. En pocas palabras, un sistema de frenos y contrapesos que garantizara justicia. Montesquieu también pensaba que las leyes debían adaptarse al lugar y a las costumbres de cada sociedad, incluso al clima, porque éste influía en la forma de vivir. Su gran preocupación era proteger la libertad política. Para él, la verdadera libertad era poder vivir seguro bajo leyes justas. Sus ideas inspiraron la Constitución de Estados Unidos, la Revolución Francesa y sigue siendo la base de la democracia actual. Montesquieu nos enseñó que para vivir libres el poder debe estar siempre bien repartido.